Hola a todos, en esta oportunidad estamos en el Museo de la Fuerza Aérea de El Salvador. Quiero mostrarles algunas cosas relacionadas directamente con la guerra de las 100 horas, mal llamada Guerra del Fútbol, pero que el nombre legal fue aquí en El Salvador Guerra de Legítima Defensa, que tuvo como origen el maltrato a salvadoreños en tierras hondureñas por razones del trabajo agrícola que estaba muy de moda en ese tiempo en ambos países, pero que había bastante salvadoreño radicado en el vecino país y del cual se comenzó a acusar que les estaban quitando trabajo, tierras, entre otras cosas, y por ello surgieron algunas agresiones progresivamente que fueron retomadas por El Salvador y que vino a desembocar en una guerra bastante rápida. Pero quiero mostrarle las cosas que están en el museo, principalmente que son bastante curiosas y que normalmente son bastante desconocidas. Lo primero que encontramos es un mapa que muestra los lugares donde se desplegó la Fuerza Aérea Salvadoreña y atacó en territorio hondureño, desde Nueva Ocotepeque hasta Catamacas, que es bastante dentro del país, e incluso en la capital hubo bastantes ataques de aviones salvadoreños, lo cual permitió un avance bastante rápido de las tropas y el control en la frontera cuando ya la guerra había sido declarada a pesar de las intervenciones de la OEA. Un dato curioso es que en Nueva Ocotepeque en un momento se llegó a izar una bandera declarándolo como territorio ocupado, ya que las tropas salvadoreñas habían despejado toda la zona, habiendo luchado bastante ya en territorio hondureño. Y esta es una bomba de 500 libras que fue lanzada por un avión hondureño muy cerca del aeropuerto de Ilopango, que su objetivo era ese, por supuesto, destruir las instalaciones de la Fuerza Aérea. Y por lógica, el hecho de que esté aquí significa que no explotó. Y fue encontrada cuando se comenzó a construir una colonia no muy lejos del aeropuerto. La gente encargada de la obra llamó a la Fuerza Armada para que pudieran desactivar el artefacto y que pudieran retirarlo. Por supuesto era muy peligroso, que el hecho de que no había explotado todavía significaba peligro y por eso debía ser manipulada por expertos. Ahora, estando aquí en el museo, está completamente desactivada y no representa ningún peligro, pero está en exhibición de un ataque fallido por un avión hondureño. Y como estamos hablando de la Fuerza Aérea, en el museo se retoma la vida y actos heroicos de dos pilotos salvadoreños. El primero fue el capitán Douglas Vladimir Varela Moreno. En una ocasión, ante un ataque hondureño que intentaba bombardear el aeropuerto de Ilopango, corrió en un jeep militar en medio del fuego para llegar hasta el hangar donde estaba su avión P-51 Mustang y logró despegarlo a un bajo fuego para hacerle frente al enemigo. Cuando arrancó y comenzó a despegar en la pista, se le unió el capitán Lobo, que comenzaron a combatir a los aviones que habían llegado a lanzarles unas bombas y haciendo huir al enemigo, uno hacia Honduras y el otro hacia Guatemala. Y es un héroe de la Fuerza Aérea, ya que el 17 de julio se enviaron dos aviones en misión de apoyo aéreo de un batallón de infantería que estaban siendo hostigados por aviones de la Fuerza Aérea hondureña en el puesto fronterizo de El Amatillo, territorio hondureño. Entonces el capitán Varela entró en combate con un avión enemigo que lo estuvo evadiendo en varios minutos, pero al verse superado por el enemigo, su avión fue alcanzado por los disparos, ya que un nuevo corsario hondureño le estaba dando apoyo al avión que él perseguía. Entonces el avión del capitán Varela fue derribado, pero él logró saltar con paracaídas, pero ya estaban en territorio hondureño, en los bosques aledaños al puerto de San Lorenzo. Fue capturado y atado de pies y manos, y se dice que incluso fue arrastrado por un vehículo militar aproximadamente 10 kilómetros, llegó agonizando hasta el puesto militar que tenían los hondureños y que fue ejecutado a machetazos por elementos de la Mancha Brava. Y así sacrificó su vida en el combate. Pero el 12 de abril del 2005 fueron repatriados los restos del capitán Varela para que fueran entregados a sus familiares y descansara en suelo salvadoreño. Sus uniformes e incluso su chamarra original de vuelo como piloto están en el museo para poder ser apreciadas, para recordar su valentía y el honor que tuvo como miembro de la Fuerza Aérea Salvadoreña, llegando a ofrendar su vida en el combate. Publicación del sábado 19 de julio de 1969. Honduras violó el cese al fuego. Esto es durante el desarrollo del conflicto y en el museo tenemos unas fotografías que dan referencia de la Fuerza Aérea de El Salvador y de algunas cosas que quedan documentadas, como por ejemplo esta fotografía de unos niños hondureños y salvadoreños que estaban afectados por el conflicto entre 1969. Y esto, lógico, por la gente que ha participado dentro de estos conflictos, siempre unas fotografías que tienen ya bastantes años.
Es de la otra publicación, ya de fecha domingo 20 de julio del 69. El Salvador acepta el cese al fuego que había violado anteriormente el vecino país, y pues tenía la portada del diario. Aquí tengo una de la prensa gráfica, que son de los más antiguos periódicos del Salvador. Esta es 15 de julio de 1969. La Fuerza Armada bombardea a Honduras. Ejército avanza sobre Honduras. Una fotografía ilustrativa. Y esta también es una publicación de Caídos en Combate, cuadro de honor de los caídos. Terminado el conflicto, se hizo el recuento de todo y se hizo la publicación de todo. Exacto. Esto salió Para que los familiares puedan buscarlo y todo eso. Otro de los héroes de la Fuerza Aérea Salvadoreña que está documentado en el museo es del capitán Guillermo Reinaldo Cortés, que también cayó en la Guerra de las 100 horas, y de las hazañas en las que participó, una de ellas el 15 de julio del 69, volando en un avión corsario, participó en el bombardeo del aeropuerto de Toncontín en Honduras y participó en varios enfrentamientos contra los pilotos hondureños, y en uno de ellos hasta tuvo una herida en la pierna. Pero posteriormente, el 17 de julio, se envió una misión de apoyo táctico para proteger el puente Guascorán cerca de la frontera con Honduras. La misión, sin mucha planificación, fue ordenada y se pidió pilotos, en los cuales estaba incluido el capitán Reinaldo Cortés. Los dos aviones permanecieron en la zona por bastante tiempo sin que el enemigo se hiciera presente, pero cuando regresaban de patrullar para reabastecer combustible, fueron ubicados por unos pilotos hondureños que los comenzaron a perseguir. Abrieron fuego inmediatamente contra ellos, y el primero en ser derribado fue el capitán Ceseña, que se vio obligado a saltar en paracaídas, y él le informó al capitán Cortés que tenía el enemigo detrás, y estos, de una manera sorpresiva, atacaron el avión del capitán Cortés con cañones de 20 milímetros. Fue dañado y también él fue herido en su cuerpo, pero los testigos de tal hecho expusieron que él comenzó a planear a como podía su avión para evitar caer sobre el caserío de las afueras de San José la Fuente, y murió en el impacto cuando el avión se estrelló en el suelo. En dicho lugar hay un monumento en el cual se recuerda siempre lo que hizo como piloto de la Fuerza Aérea y también como participante defendiendo la bandera de El Salvador. Piloto aviador Carlos Salvador Liévano. Entonces este señor combatió en el conflicto del 69, era un piloto agrícola, ahí lo pueden leer ustedes en el parche, a esto se le conoce como parche. Prestó sus servicios en este conflicto en el 69. Ahí está su gabacha de vuelo, están sus guantes de vuelo. Está una cara de él, una fotografía que pareciera como que En el museo se conservan algunas piezas del avión del capitán Cortés, entre ellas la metralleta y unas partes de la hélice. Lo más llamativo es el arma, que está bastante doblada, pero hay un ejemplar parecido que está en muy buenas condiciones en exhibición, de la que contenían estos aviones. Es una metralleta bastante pesada que era controlada en el mando del avión, es decir, por el mismo piloto, y no necesitaba acompañante, y así es como podía disparar. Esto a pesar de que eran aviones ya un poco desfasados, pero eran muy funcionales y se requería una alta preparación para poder ser utilizados. Esta es una de las metralletas que se utilizaba y que tenía bastante efectividad para atacar desde el avión hacia el suelo en el terreno del enemigo. En el museo se puede consultar un libro histórico que contiene bastante información respecto a este tema de la guerra de legítima defensa de la República de El Salvador, y quiero rescatar algunas imágenes bastante históricas y muy poco conocidas de este tema. Por ejemplo, esta que representa a una madre con su hijo ya en suelo salvadoreño después de cruzar la frontera, después de haber sido expulsada de Honduras, dando gracias a Dios por estar ya a salvo. Esta es de una madre que perdió a su esposo y se quedaba con sus 4 hijos. Y este es un grupo de personas expulsadas de Honduras que ya estaban por llegar al suelo salvadoreño. Esta foto es de miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador que escuchaban los relatos, los atropellos que habían sucedido a algunos salvadoreños en el vecino país que había desatado el conflicto. Este es un puesto de trinchera del frente de batalla de soldados salvadoreños durante la guerra. Aquí se puede apreciar un jeep del ejército hondureño en poder de la tropa salvadoreña. En esta otra es una misa de campaña en San Marcos, Ocotepeque, a la que asistieron parte de la tropa de la Guardia y algunos soldados hondureños. Y esta es una de las tropas salvadoreñas en suelo hondureño dando un grito de victoria. Y la última, un paracaidista salvadoreño entrando en suelo enemigo para el combate.
Y así puede consultar mucha otra información respecto a este tema muy interesante en el Museo de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Y terminamos con el principio. En la entrada está esta estatua que es en honor a los pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña. No es un personaje en especial, únicamente simboliza a todos los pilotos que han prestado su servicio y los que, como vimos en el museo, ofrendaron su vida en el servicio militar. Al ingreso hay muchos tipos de aviones bastante antiguos, 100% originales, para poder ser apreciados cuando usted visite este museo. Los recomiendo muchísimo y podrá aprender y ver muchísimas cosas que tienen que ver con la Fuerza Aérea. Muchas gracias a los que siempre apoyan el canal y el contenido. Los que no son parte pueden suscribirse a esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao.